Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre anatomía y fisiología. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. En este video vamos a hacer una pequeña reseña sobre el ser humano a nivel celular. Es bien sabido que el ser humano es un ser multicelular y lo conforman billones y billones de células, que según Guyton son aproximadamente unas 72 billones de células que puede tener un ser humano, que se pueden clasificar en unos 200 tipos diferentes de células. Esto quiere decir que hay células diferentes tanto en su estructura como en su función, y cada tipo trabaja para mantener una homeostasis, es decir, mantener un medio interno en las condiciones más ideales para que estas células puedan florecer su vida, para que estas células puedan tener su mejor vitalidad. Y si todas ellas tienen esa vitalidad, el ser humano también tiene un estado de salud, un estado ideal de su vitalidad. Todas estas células y estos 200 tipos de células tienen un solo origen y su origen es de una sola célula. Para ello, nos remontamos al origen de este ser humano, que es la concepción, la cual se genera debido a la fusión de dos células especializadas, particulares, singulares, únicas. Una es el óvulo femenino, el cual tiene la mitad del código genético de un ser humano, llamado número haploide. ¿Qué quiere decir? Que tiene 23 cromosomas y uno de ellos es un cromosoma X. Y la otra célula es el espermatozoide. Como podemos ver en el esquema, la posibilidad de fusionarse con el óvulo son muchos espermatozoides, que también tienen la otra mitad del código genético, también determinado por un número haploide, o sea, 23 cromosomas. Pero aquí unos son o contendrán el cromosoma X y otros contendrán el cromosoma Y. Dependiendo de esto, la fusión con el óvulo puede ser entonces un cromosoma X o un cromosoma Y. Si es cromosoma X, se va a fusionar o emparejar con el cromosoma X de la mujer. Entonces, si este espermatozoide es cromosoma X, formarán un cromosoma XX. El resultado será una mujer. Pero si el cromosoma de este espermatozoide es Y y se fusiona con el óvulo, será un par de cromosomas XY y el resultado será un varón. Entonces, podemos inferir desde el punto de vista biológico que el que determina el sexo es el varón y que esa determinación del sexo se realiza en el momento de la concepción. Dicho esto, entonces nos regresamos un poco hacia atrás y decimos que un espermatozoide se une a un óvulo y hace un contacto con la membrana, y al hacer contacto con la membrana, debido a un fenómeno físico-químico, se vuelve impermeable a las demás espermatozoides y solo uno es que abre una ventana entre las dos membranas y deposita todo su código genético. Y en el óvulo se encuentran tanto el código genético femenino con el código genético masculino y comienza una danza genética misteriosa, o podemos decir una danza genética inefable, que tal vez el ser humano no pueda descubrir en la intimidad lo que ocurre allí. Y dentro de esa danza se formará un número diploide, es decir, se forma un nuevo genoma humano, que puede ser hombre o puede ser mujer. No hay ninguna otra posibilidad. Es decir, se forma un nuevo ser humano, único,
e irrepetible, y nadie puede disponer de su vida. Esta célula, denominada ya huevo o cigoto, es una célula que en esencia ya es una persona, pero es una célula especial, totipotencial o pluripotencial, donde se van a originar los 200 tipos de célula, y lo hace mediante la división celular. Entonces, la célula pluripotencial, totipotencial, al dividirse, esta célula da origen a 2 células idénticas, y cada uno con los 23 cromosomas, o sea, cada una tendrá el código y comenzará a dividirse hasta producir los 200 tipos diferentes de células que habíamos hablado. En otras palabras, cada célula del ser humano está expresado su sexo. Entonces, podemos inferir que el sexo no se puede cambiar. Tendría que cambiarse el cromosoma, si es posible, a todas las billones de células. Ahora bien, una suposición, una hipótesis. Hay gran tecnología. Vamos a cambiar el cromosoma XY a XX. Al hacer eso, formaría un nuevo genoma humano y se eliminaría el primero. En otras palabras, imposible cambiar de sexo. Otra reflexión. Estas células recién formadas, que en esencia ya es un ser humano, adquiere derechos como persona. Tendrá derecho a formarse, a desarrollarse, a nacer, es decir, a vivir. Y nadie tiene la potestad de disponer de esa vida, excepto el que crea, o sea, el ser increado, excepto aquel que causa todo, pero nadie lo causa, el incausado, aquel que mueve todo, pero a él nadie lo mueve, el motor inmóvil, es decir, Dios. Entonces decimos que estos 200 tipos diferentes de células se originan de una sola célula y se diferencian gracias a la división celular. Todas estos tipos de células, que son billones, pero que se dividen en 200 tipos de células, todas, sin excepción, trabajan simultáneamente con el fin de mantener un medio extracelular, que es el medio interno, en una completa homeostasis. Cada una de ellas crean y sostienen los procesos vitales. Todas contribuyen a favorecer condiciones para florecer la vida humana. Medio externo, medio común, el bien común. Si una de ellas se enferma, toda la persona se enferma. Y hay una pregunta: ¿por qué el cáncer es tan difícil de curar? Bien, la estructura o las características estructurales y funcionales de cada célula la estudia una ciencia llamada la citología. Y para su estudio o facilidad en la comprensión del estudio, a una célula humana se la ha dividido en 3 partes. Una llamada la membrana plasmática o la membrana celular. Es una membrana flexible que va a separar al medio intracelular del medio extracelular. Va a separar el contenido que está dentro de la célula intracelular del contenido que está fuera de la célula o llamado extracelular. Su función es una de ellas. También va a permitir entrada y salida de material para su funcionamiento a la célula. Pero esa entrada y salida, tanto de aguas, solutos y otros elementos, de forma selectiva. Otra de las funciones de esta membrana celular, además de la interacción con el líquido extracelular o el espacio extracelular, es la comunicación entre las células, dependiendo del tipo de célula a que se refiere. Otra parte de la célula es el citoplasma, el cual es el espacio comprendido entre la membrana plasmática o celular y la membrana del núcleo. En este espacio está conformado por el citosol. El citosol es la parte que contiene el agua y unos elementos libres que se encuentran allí. En otras palabras, decimos que la célula es el conjunto de células, son un conjunto de piscinas pequeñitas de agua y algunos elementos.
Y dentro de este citosol, o sea, dentro de este espacio, está conformado por algunos orgánulos o órganos pequeños que corresponden o pertenecen a la célula. Son muchos. Dentro de ellos, algunos podemos nombrar. Primero, tenemos ribosomas, que pueden estar adheridos a unas membranas, o ribosomas que pueden estar en forma libre dentro del citosol. Otro organelo que suele estar en casi todas las células es el retículo endoplásmico o endoplasmático. Otro puede ser el aparato de Golgi. Otros son los lisosomas o peroxisomas y otros orgánulos importantes como las mitocondrias. La mayoría de estos orgánulos se encuentran en casi todas las células y habrán otro tipo de orgánulos dependiendo de la especialidad de la célula. Eso con el citoplasma. Y la última parte es el núcleo. Quizás es el organelo más grande que se encuentra, organulo más grande que se encuentra en la célula, y en él es el que se encuentra el ADN. Cada cromosoma tiene un ADN, donde se encuentran todas las características singulares de este ser humano, en combinación de muchas proteínas y una multiplicidad de unidades llamados genes, el cual es el que comanda la función de esta célula, gobierna la función de esta célula. Obviamente no es el único ADN que se encuentra allí. En otras partes de las células también hay ADN, pero la principal cantidad de código genético se encuentra en el núcleo. Esto como una introducción sobre el ser humano a nivel celular. O ya en el próximo tutorial haremos unas consideraciones más amplias de cada una de estas partes de la célula. Muchas gracias y hasta la próxima.